Estás en casa, estás en comunidad y estamos en capítulo 2 de Apocalipsis. Yo estoy sin luz, pero bien enchufado con el Espíritu Santo. Recibe una unción fresca. Hoy es un día cuando nada te es imposible. ¿Por qué crees? ¿Recuerdas? No es un asunto que estamos creyendo nosotros, estamos creyendo en el mismo Jesús que Juan vio exaltado en gloria con las llamas de fuego en los ojos, con la cara más resplandeciente que el sol. Pero sin embargo, aun cuando hablaba era como un trueno, el sonido de muchas aguas, pero a la vez habló con una voz tierna a Juan diciéndole, no temas. Dios es tan poderoso. Antes de entrar en el texto, la historia del famoso Jorge Rodríguez, un ladrón de bancos. Él vivía en México y cruzaba el Río Negro para robar los bancos allí en Texas. Pero un alguacil tomó la decisión que yo voy a perseguir a Jorge Rodríguez hasta su pueblo en México, para recuperar la plata y llevarle a la ley. Entonces alguacil encontró a Jorge ahí en un bar bebiendo. Y el alguacil sacó la pistola y dijo en inglés, estás bajo arresto. I have you under arrest. Y le dijo también en inglés, tell me where the money is right now, I'm going to blow your head off. Y que es traducido es, cuéntame dónde has escondido la plata o voy a dispararte en la cabeza. Pero el problema es que Jorge no habló ni un pío de inglés. Pero había un joven, yo creo que era de Medellín, aprovechando del momento, y ofreció sus servicios de traducción al alguacil. Señor, con mucho gusto, yo traduzco. Y le dice al señor Jorge, este señor dice que va a dispararte en la cabeza si no cuentas ahora mismo dónde está la plata. Y Jorge, ya sudando, dijo, entonces por favor cuéntale el buen señor que yo escondí la plata en el norte del pueblo, bajo de un roble grande, solamente 3 metros hacia el sur, y cavar allá, vas a encontrar toda la plata, cuéntale. Y el joven miró el alguacil con una mirada solemne. Señor, Jorge Rodríguez es un hombre valiente. Él dice que está ya listo para morir. Ok. Gracias, Señor, por traducirnos bien esta palabra hoy. Versículo 8 de capítulo 2 de Apocalipsis. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna. Esmirna era una ciudad que ha sido muy perseguida. Su nombre, Esmirna, viene del rey Esmirna, que quiere decir fragancia dulce. Y el imperio romano ha perseguido, algunos historiadores dicen hasta 10 veces. Interesante porque dice Jesús, quien es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, o sea, Jesús está diciendo a la iglesia perseguida, yo he muerto también, yo sé cómo es, y resucité. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esos son los judaizantes que hablamos mucho en el libro de Gálatas, que quieren como imponer las reglas de la ley sobre esta gente. Ellos tenían que resistir la religión y resistir la autoridad romana. Y no temas en nada de lo que vas a padecer.
un momento. Yo espero que Dios iba a darnos una puerta de salida, una forma de evitar el problema. Y Él dice, no, te toca pasar en medio del problema. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Por qué Dios permite al diablo hacer esto? Para que seas probado. Ya tenemos la respuesta. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El número 10, como dije, puede ser el número de las veces que esta ciudad fue perseguida por Roma. Pero también en la Biblia 10 siempre habla de prueba. ¿Cuántos mandamientos? 10. ¿Cuántas pruebas en el desierto? 10. ¿Cuántas plagas en Egipto? 10. Y 10, y cuando, yo recuerdo cuando estuve casi muerto, pero muy enfermo, por más que 10 años. Yo sentí que el Señor estaba diciéndome, este versículo me toca aguantar por 10 años. Yo no estoy diciendo si fue la voluntad de Dios, pero algo sucedió en mi corazón, en mi vida, cuando aguanté, mantuve la fe en Jesús, mantuve mi fe en orar por otras sanidades cuando yo no recibía la mía. Pero gloria a Dios, hace 1 año y medio Dios me sanó así. Y los que han sufrido de la fatiga crónica, que algunos dicen ahora es por virus y cosas así, yo no sé lo que yo tenía. Pero ahora en el nombre y en la autoridad de Jesús yo declaro sanidad. Porque Dios está tomando la paciencia con la fe y haciendo algo poderoso en ti. Listo. Entonces, sea fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Lo que podemos decir, que todos en una forma somos de la iglesia de Esmirna. Porque como una rosa es aplastada por un pie, su respuesta es dejar una fragancia dulce. Y cada vez que somos ofendidos o maltratados, la respuesta es la fragancia de Jesús. En el libro de Éfeso dice, así debemos responder. Pero la vida es una mezcla de cuando a veces la fe trae la solución así y a veces Dios quiere combinar, como dice en Hebreos 6, 11 y 12, la fe con la paciencia. Porque Dios quiere hacer algo más que traer la solución. Él quiere hacernos más como Jesús. Debes ver el propósito mayor. Y dice, yo te daré la corona de la vida. Ven conmigo a Santiago, capítulo 1. Bienaventurado el varón, quien es liberado de uno. No dice esto. Bienaventurado el varón que soporta la tentación o la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le amen. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo que cada vez que con la paciencia y la fe pasamos por una prueba dolorosa, estamos ganando más una corona de vida, que significa estamos ya en victoria, estamos reinando con Jesús en esta vida, vamos a tener más autoridad sobre el enemigo, sobre la enfermedad, sobre la maldición, porque Jesús mismo está colocando una corona de oro, de victoria, de conquista, de vida sobre ti. Versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Jesús nunca promete que vamos a escapar de la primera muerte cuando
corazón deje de latir y dejamos de respirar, pero vamos a tomar el próximo aliento en los cielos. Imagínate cerrando los ojos aquí, abriéndolos en la presencia de Jesús, dejando de respirar acá y respirando en la brisa de los cielos. Es una realidad mayor de lo que tenemos aquí. Pero hay una segunda muerte. Y habla de esto más adelante en Apocalipsis. Y si tú no estás claro con Jesús, bueno, debes entregar tu vida a Jesús porque Jesús es Jesús, es Rey de Reyes. No hay otra opción. Es el único camino al Padre. Es la única salvación en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Pero tú no quieres morir 2 veces. Eso sería terrible. Tú y yo hemos nacido una vez. Y yo creo que tal vez yo he nacido la segunda vez cuando tenía 23 años. Cuando Dios me dio una fe en Jesús. Yo tenía luchas con la mente, pero realmente era más un asunto de mi voluntad y mi orgullo. Y cuando sometí a Jesús y recibí a Jesús como Señor y Salvador, yo recibí la vida eterna. Ahora, todavía un día, si Jesús no venga antes, yo voy a morir. Pero no crea el anuncio que dice Andrés McMillan ha muerto. No. Yo voy a estar más vivo como nunca. Pero si pasas por esta vida y solo naces una vez físicamente y no tienes este nacimiento espiritual, vas a sufrir la segunda muerte. ¿Qué hago entonces? Tú debes entregar tu vida a Jesús como sin reserva. Y debes, como según esta carta, debes, Señor, yo quiero recibirte y yo voy a dar toda mi vida. Yo quiero seguirte hasta el fin de la vida. Si alguien me mata por mi fe, no importa, porque toda mi fe en la vida está puesta en ti. Dile, Señor Jesús, ven en mi corazón. Borra los pecados, lávame de las manchas, las vergüenzas y más que todo el orgullo de mi vida bajo mi propio control. Y Señor Jesús, ven no solo como Salvador, sino como Señor y Rey. Gracias Jesús por sufrir la muerte para liberarme de la segunda muerte. Gracias Jesús. Soy nacido de nuevo. Felicitaciones. Quiero que envíes como un comentario abajo si has tomado esta decisión. Y ya llevo más que 43 años con Jesús y no hay ningún remordimiento de haber recibido a Jesús. Felicitaciones.